Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Este es el título del mensaje de hoy y está basado en la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La palabra del Señor en Mateo capítulo 10 nos dice que Jesús eligió a sus 12 apóstoles y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera demonios, sanaran toda enfermedad y toda dolencia, y además les dio la comisión de ir de pueblo en pueblo predicando la palabra y anunciando el reino de los cielos. Pero es interesante mirar este verso 8 en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, pues aquí Jesús específicamente habla de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, pero con una característica que solamente Jesús y su autoridad puede declarar. Dice: por gracia has recibido, ahora lo que van a hacer, hacedlo por gracia. Estos 12 discípulos ciertamente fueron testigos de la gracia en acción de Jesús por el ministerio que duró 3 años. Toda persona que considere que ha recibido algo en la vida ha de estar dispuesta también a dar. Si somos salvos por medio de la gracia de Jesús, nuestro papel debe de ser el de ser instrumentos para que otros también puedan recibir salvación. Todos nosotros hemos recibido algo, aunque a veces se nos olvide o no lo tomemos en cuenta. Una persona agradecida es aquella que reconoce la gracia o el regalo que ha recibido. Tomemos el ejemplo sencillo de algo muy importante para nuestras vidas, pero que comúnmente olvidamos. ¿Qué tal el aire que respiramos? Actualmente hay mucha gente conectada a respiradores artificiales y tratan ellos por todos los medios de llevar aire a sus pulmones. Las personas con enfermedad valoran el aire que respiran, porque sin él no hay vida. Mientras nosotros, que estamos sanos, deberíamos de ser más agradecidos por el privilegio del aire que respiramos, que aunque a veces se nos olvida o no lo tomamos en cuenta, es tan importante para nuestras vidas. Y aún hay más. Si hemos recibido gracia de Dios, entonces debemos también hacer las veces de Dios, porque el principio de dar nació de Él, siendo el hombre el principal receptor. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ahora, el contexto de la palabra y la porción bíblica que hemos de estudiar el día de hoy se ubica en el Antiguo Testamento. El reino dividido del norte, es decir, Israel, había sido invadido por los sirios, y la ciudad capital, Samaria, había sido cercada y sitiada por el ejército enemigo. Como en todo sitio de una ciudad, el ejército enemigo rodea por completo, no solamente para obligarles militarmente a rendirse, sino además, por medio del hambre y de la sed, forzar a la población a ser debilitada y finalmente vencida. Ahora, el contexto del pasaje se describe como una situación muy crítica para los israelitas. El profeta Eliseo ha sido amenazado de muerte. Los reportes de la ciudad son que hay un hambre extrema en la población, tanto así y tan increíble que parezca que hay familias que han cocinado y se han comido a sus propios hijos. Eso está en 2 de Reyes capítulo 6 versos 28 y 29. Ahora, dentro de todo este desorden hay un evento extraordinario. Hay 4 leprosos israelitas que van a protagonizar un evento formidable que nos traerá una gran enseñanza a nosotros, a nuestras vidas. Ahora, por principio de cuentas, solamente quiero recalcar que si la situación en una persona normal bajo estas condiciones de hambre y guerra eran difíciles, muy seguramente para un leproso en este contexto tendría que ser muchísimo más extremo. ¿Por qué? Porque los leprosos dependían de la población sana para recibir sus alimentos. De hecho, había lugares específicos, a veces llamados los valles de los leprosos, donde se amontonaban estos enfermos altamente contagiosos
en una especie de cuarentena permanente, y desde allí, desde la parte de arriba, con una cuerda y con canastas, le descolgaban los alimentos y el pan, pues para que ellos pudieran comer. Así que estos leprosos entendían que su vida estaba a punto de concluir, pues si no había pan para la gente sana, mucho menos para ellos. Así que decidieron hacer algo extraordinario, y aquí lo vamos a leer en la palabra del Señor, en 2 de Reyes capítulo 7, los versos del 3 y hasta el 11. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que moramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y se dijeron unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, su campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero luego, fíjate bien, se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. ¿Qué crees que sucedió después? Pudieron entonces, con las noticias de las buenas nuevas que dijeron estos leprosos, ir y hallar comida en el campamento de los sirios. Pudieron salir de la ciudad y rescatar sus vidas. ¿Por qué? Porque estos leprosos tuvieron la buena voluntad de haber dado por gracia lo que por gracia recibieron. Tremenda la palabra que el Señor nos ha dado esta mañana. Ahora, deseo presentarles algunos aspectos que tienen que ver con la misma, así como la aplicación a nuestras vidas. Los aspectos van a ser los siguientes: en primer lugar, el sitio; en segundo lugar, los leprosos; en tercer lugar, el hallazgo; y en cuarto lugar, la justicia. Consideremos en primer lugar el sitio. La palabra del Señor nos dice que el rey Ben-Hadad de Siria tenía sitiada la ciudad con todo su ejército. Como dije, había gran hambre, muerte y destrucción. Satanás tiene sitiada a gran parte de la raza humana. La Biblia declara esta verdad lamentable. En la primera parte de Juan capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es la obra de Satanás por toda la historia de la humanidad, y en estos tiempos lo está haciendo aún más en base a los siguientes aspectos. Por ejemplo, Satanás tiene sitiada a la humanidad por medio de la injusticia. Hablemos de la injusticia material, el deseo de poseer, de ser codiciosos, de tener más y más cada vez y no pensar en repartirle a los pobres. Fíjate, nunca en la historia de la humanidad tan poca gente, ese 1% de los multibillonarios, ha tenido tanta riqueza al mismo tiempo que hay tanta gente que vive en extrema pobreza. Es inconcebible. Pero también fíjate que hay una injusticia espiritual.
Y hay un gran silencio y apatía en muchos de nosotros los cristianos que hemos recibido la gracia de conocer a Cristo y tener la salvación, pero no estamos compartiendo las buenas nuevas. Es como tener un gran tesoro que podemos repartir para que todo el mundo tenga para comer y lo tenemos guardado en el cofre de nuestra indiferencia. También Satanás tiene sitiada a la humanidad por medio de las religiones falsas y las filosofías contrarias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La creencia popular es de que todas las religiones son buenas, que todas tienen valores importantes, que todas las religiones tienen algo bueno para el ser humano y que no podemos criticarle a uno, criticarle al otro, porque si criticamos la religión de alguno, entonces la nuestra también debe de ser criticada. Estos valores del día de hoy, donde cada quien puede formar su propia creencia, su propio Dios, su propia religión, no es nada nuevo. La idolatría tiene muchísimos años y la Biblia da cuenta de ella. Pero ¿qué ha pasado el día de hoy? Que a través de los medios de comunicación, a través de esta nueva verdad que el mundo está tratando de inculcar en los seres humanos, cada quien ahora piensa, siente y cree en lo que quiere. Las religiones cada día se hacen más agresivas, no tanto en lo que creemos, sino en la persona de Jesucristo. Los ataques no son contra Buda, no son contra Mahoma, no son contra las filosofías orientales, son contra la persona de Jesús. Son herejías tremendas de estos tiempos. Y en vista de lo que dije, también la humanidad está sitiada por desviaciones teológicas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo fue la primera criatura creada por Jehová Dios. Él es un hijo de Dios, pero no es Dios. Él no es eterno, ni omnipotente, tampoco es el Salvador de todos los hombres. Falso. La palabra nos dice que Jesucristo es el Salvador, es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Otra desviación teológica, la nueva era, afirma que Jesucristo fue un maestro más. La nueva era nos dice que Jesucristo fue un maestro iluminado entre muchos. Pero la única diferencia entre Jesucristo y los demás hombres es que Él se dio cuenta de su divinidad, mientras que la mayoría de los hombres todavía no la descubren. De esta forma, la nueva era le quiere quitar a Jesucristo sus méritos, su carácter único como Hijo de Dios, y además ridiculiza el hecho de que Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. Según ellos, no hay pecado. Falso de toda falsedad. Ahora, ¿qué tal esta religión tan grande que es el Islam? Para ellos Jesucristo fue un profeta más. Para el Islam, Jesús es un profeta y mensajero de Dios, uno de los más grandes, junto a Noé, Abraham, Moisés y Mahoma. Pero no es el Hijo de Dios, ni tampoco murió en la cruz. ¡Qué barbaridad! Estas desviaciones atacan y confunden a la humanidad, y por eso es tan importante que nosotros conozcamos la verdad bíblica y la estudiemos, y así también compartamos lo que por gracia hemos recibido, por gracia daremos, la luz de Dios. Bueno, en este contexto ya hablamos del sitio, es decir, la guerra que el enemigo le está haciendo a la ciudad y la rodea, y la guerra que Satanás le está haciendo a la humanidad, que también la rodea y la ataca y la confunde. Ahora, en segundo lugar, hablemos de los leprosos, porque dice la palabra que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. La lepra era una impureza de la piel, una enfermedad muy contagiosa, y la ley daba una serie de normas para el comportamiento del leproso, de manera que se podía evitar el contagio con los demás. Y se prescribía que debía de ir vestido de cierta manera, debía de ir anunciando a su paso: estoy leproso, soy impuro, estoy contaminado. Esto de acuerdo con Levítico capítulo 13, versículos 1, 2, 44 y el 46. También sabemos que los leprosos estaban obligados a estar juntos. Los leprosos se juntaban con leprosos. Ahora hablemos de una lepra, pero más bien de carácter espiritual. La lepra del pecado que corrompe nuestras vidas. Fíjate, los leprosos espirituales, los pecadores, les gusta la compañía de otros también leprosos espirituales. El pecador atrevido es frecuentemente el ídolo de sus compañeros.
Aunque su vida sea repugnante, otros se le unen precisamente por esa razón. A estos individuos les agrada aprender algo más sobre la maldad, están impacientes por ser iniciados en una forma más oscura de un placer impuro. Fíjate, en las cárceles, por ejemplo, la gente que entra en las cárceles muchas veces sale peor de como entró. ¿Por qué? Porque se junta con pecadores. Así pues, la lepra ha sido considerada como una expresión física de la fealdad y el horror que es el estado del pecado. Sin embargo, mientras la lepra del cuerpo es tan repugnante y tan temida, la del alma muchas veces pasa inadvertida. A veces no se nota. Ahora sabemos bien que el pecado es lo único que nos puede alejar de la presencia de Dios. Aunque anhelemos abrazar a Dios, nuestro pecado nos impide tener una comunión con el Señor. Es necesario que se sumerja en la sangre de Cristo para ser limpiado. Y entonces sí, ahí las cosas serán diferentes. Nosotros los cristianos que hemos sido limpiados de nuestro pecado, de nuestra lepra espiritual por la sangre de Jesús, por la gracia divina de Jesucristo, tenemos que tratar con los leprosos espirituales, carcomidos por la inmunda enfermedad del pecado. Aunque algunos de ellos no creen que puedan ser sanados alguna vez, aunque algunos de ellos piensan que no tienen esperanza, aunque ellos tratan de pecar con mayor avidez, a esos hay que ir y predicarles la esperanza de Cristo Jesús. Y por más que se hundan profundamente en el pantano de su iniquidad, nosotros llegar a ellos a través de la gracia con la cual Jesucristo nos rescató. Porque por gracia somos salvos y vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Muy bien, entonces hemos hablado del sitio que es la guerra espiritual, hemos hablado de los enfermos, los leprosos, pero ahora vamos a hablar del hallazgo. Ese es el tercer punto. La palabra dice que decidieron estos leprosos ir al campamento del enemigo y en una acción milagrosa el Señor había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros y un ruido de caballos y un estrépito de un gran ejército. Así que el campamento había quedado vacío de personas. Todos los soldados huyeron, pero estaba lleno de vestidos, de plata, de oro, de mucha comida. Y dice que los leprosos comieron y bebieron, comieron y bebieron, comieron y bebieron, y se empezaron a guardar tesoros para sí mismos. Asimismo, creo que el día de hoy muchos cristianos estamos así. Comemos y bebemos y escondemos la bendición para nosotros mismos. Todo para mí, nada para los demás. Recuerda que este evangelio no es tuyo, es del Señor. Y que la gracia que el Señor te dio para la salvación es para compartir. Por eso, qué importante es el ministerio de Jesús. Que en Mateo 10 nos dice que después de que recibe a sus discípulos, los selecciona a todos ellos, los 12, inmediatamente dice que los envía. Y que los envía de pueblo en pueblo para sanar, para restaurar, para echar fuera demonios, para curar enfermedades. Y dice, por gracia has recibido, dad por gracia lo que por gracia recibisteis. ¿Y qué hay de nosotros? ¿No acaso también somos discípulos llamados por Jesús? Pues si es así, entonces demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pasemos ahora al último de los 4 puntos y le llamamos la justicia. Los leprosos tuvieron 2 diferentes actitudes en el espacio de unas pocas horas. La primera, obviamente, con el hambre que tenían, lo primero que fue es ir a llenar su estómago, a satisfacer su propia necesidad. Y empezaron a coger cosas y pasaban de tienda en tienda y agarraban plata, oro, vestidos. Pero después tuvieron una segunda actitud. Ellos comprendieron que su silencio era sinónimo de maldad. Y en vista de la calamidad en la cual se encontraba la ciudad, fueron y avisaron y dijeron: ¡Hey! El campamento de los sirios está vacío, hay comida, vengan y sacíen también ustedes su necesidad. ¿Sabes que uno de los aspectos más interesantes en el ministerio de Jesús es que el Señor se despojó de su divinidad y vino a la tierra para identificarse con el ser humano en el sufrimiento, en su necesidad física, en su necesidad emocional? Y el Señor Jesús se identifica con la humanidad porque le ama,
y porque asimismo quiere manifestar su comunión con nosotros. El deseo de Jesucristo es de que si por gracia hemos recibido la comunión con Dios, la salvación, el perdón por nuestros pecados, seamos también instrumentos para también por gracia darle al que necesita de su salvación. Ahora, en conclusión, recapacitemos en lo siguiente. ¿Cuál era nuestra condición antes de Jesús? ¿No acaso tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿No acaso nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo estaba inmerso y sumergido en el poder del pecado? Pero el Señor Jesucristo hizo el milagro de sanar nuestra vida, limpiarnos de toda maldad, darnos la vida eterna. Son los méritos de Cristo, la gracia del Señor que hemos recibido. Ahora, es importante que entendamos que debemos de compartir esa gracia con otros. Y el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, los versos del 13 al 15, que la gracia y la bendición que hemos recibido no le debe de faltar a nadie. Y por eso dice así de su palabra: porque no digo esto para que haya para otros holgura, es decir, abundancia, y para vosotros estrechez, es decir, escasez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Verso 15, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, el que tuvo poco no tuvo menos. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al tiempo donde venía el maná del cielo, y dice la palabra que venía el maná, el pan de Dios, y cada familia y cada persona iba y recogía, y a nadie le faltaba pan y tampoco a nadie le sobraba. Hace un momento leímos en la palabra de Dios el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, verso 10. Leímos solamente la primera parte. Dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero la segunda parte tiene que ver con este verso. Dice: y Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si tenemos abundancia de gracia, ¿no es lo justo compartir esa gracia con los demás? Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Los leprosos entendieron muy bien esta palabra porque se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de la buena nueva y nosotros nos callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva buena al Rey y a toda la gente. ¿Sabes que el apóstol Pablo también escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 4, verso 9? Le dice a la iglesia de Filipo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quisiera compartirte también esta porción en 2 de Corintios. Los versos van a ser del 6 y hasta el 11. Dice así su palabra: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como escrito está: repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, provee y multiplica vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Y cómo no estar agradecidos si Dios nos ha dado por gracia tantas cosas? Así como en Samaria, así es nuestro alrededor. Hay muchas almas que están pereciendo por falta de aquel conocimiento que poseemos. Nosotros tenemos suficiente pan y de sobra, pero ellos perecen de hambre. De gracia hemos recibido, mis hermanos, demos de gracia. De no hacerlo, dicen los leprosos, nuestra maldad nos alcanzará.
Jesucristo te ha salvado, te ha sanado, te ha dado vida eterna. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Compartamos, salgamos a hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Compartamos intencionalmente, sistemáticamente, estudiemos la manera de cómo hacerlo. Oremos doblando rodilla para que el Señor toque las almas a las cuales le hemos de traer las buenas nuevas de salvación. Oremos al Señor y confiemos en su palabra, porque Él nos envía a hacer la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que el Señor está con nosotros y su bendición es abundante. Hay pan de sobra. Compartamos el pan de la salvación en Cristo Jesús. Dios te bendiga.